Muy buenas tardes. Es para mí un placer poder presentar en esta oportunidad al capellán de la Universidad San Ignacio de Loyola. Su nombre es el Padre César de los Heros Suárez. Todos lo conocemos, pero quiero poner un acento, y es el siguiente. Él es sacerdote de Pro Ecclesia Santa y es un capellán muy querido por la comunidad universitaria. Y él ha querido unirse a la celebración del festejo de octubre. Este es un octubre singular. No hay procesión, vivimos una pandemia, la estamos pasando mal. Pero en medio de esta oscuridad queremos que el Padre César nos ilumine con la fe, con sus palabras, y nosotros vamos a estar atentos para que estos minutos que él va a tener con nosotros nos sirva para seguir dándole tono a nuestra vida y para saber que la fe todo lo puede. Entonces, un gusto, Padre César, tenerlo en los Jueves Culturales, que se reanudan también en noviembre. No voy a decir el programa porque solamente estamos enfocados a octubre. Y entonces escuchamos al Padre César. Adelante, Padre, por favor. Muchísimas gracias, Enrique. Un saludo a todos. Muchas gracias por permitirme estar esta tarde, unos minutos con ustedes para poder compartir algunas reflexiones respecto del Señor de los Milagros, ¿no? Que es una devoción tan importante en el Perú, ¿no? Para todos nosotros. Y yo creo que en esta oportunidad, tal como comentaba Enrique, en que estamos en una pandemia y digamos muchas de las actividades religiosas como otras actividades se han suspendido, tratemos de rescatar y de resaltar lo más importante de esta devoción, ¿no? Si bien es cierto, la procesión es el acto central, pero el Señor de los Milagros no se agota en la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, trataremos un poco de señalar algunos elementos que nos ayuden a vivir, a comprender esta devoción un poco más y a vivirla con profundidad, ¿no? El Señor de los Milagros, que todos ustedes conocen, saben de qué estamos hablando, ¿no? También conocido como el Cristo de Pachacamilla, el Cristo Morado, el Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno, Señor de los Temblores, etc. Es una devoción la más grande en el Perú y una de las más grandes en el mundo. Y esta devoción tiene un origen sobrenatural, ¿no? Y es importante empezar señalando que esta devoción no nació porque una u otra, o 3, 4 personas decidieron venerar una imagen de un Cristo crucificado, sino que tuvo un origen sobrenatural. No voy a entrar a la historia, porque es una historia riquísima, pero sí señalar algunos elementos que nos van a, de alguna manera, hacer ver, hacer notar cómo lo sobrenatural, lo divino, está ya en el origen de esta procesión, ¿no? Conocemos más o menos nosotros la historia, ¿no? Un grupo de esclavos que venían de Angola en el siglo XVII, ¿no? Más o menos, deciden formar como una especie de cofradía, ¿no? Como una hermandad, un pequeño grupo que se reunía para rezar, ¿no? Y para eso construyen una pequeña capilla, una pequeña ermita o capilla, es lo mismo, ¿no? Pequeña, ¿no? Y ahí se juntaban para rezar, ¿no? Siglo XVII, estamos en la etapa del virreinato, ¿no? Entonces, uno de estos esclavos decide pintar una imagen, un Cristo crucificado, ¿no? Generó mucha devoción esta imagen, era como una especie, es como cuando uno alza una capilla y cuelga una cruz o pone una imagen para que, no sé, pues uno sentir más devoción. Lo mismo hace este esclavo, pinta, y cada vez que iban a rezar se dirigían a esa imagen que estaba en una de las paredes. Una capilla muy pobre, era de adobe, ¿no? De pronto vino pues un gran terremoto, ¿no? El 13 de noviembre, ¿no?, de 1655, un fuerte terremoto azota Lima y Callao. Y obviamente hay gran destrucción en Lima, ¿no? Y esta ermita, esta capilla se destruye, como muchas casas se destruyeron. Pero milagrosamente esta pared donde estaba pintado este Cristo crucificado queda de pie, ¿no?
todo se había, y era una pared de adobe, porque estos esclavos no tenían muchos recursos y obviamente era una pared, una capilla muy sencilla, era adobe, ¿no? Y esta pared de adobe queda intacta. Toda esa pared donde estaba pintado el Señor de los este Cristo crucificado queda intacta. Primer milagro, ¿no? Entonces, ya desde ahí vamos viendo nosotros que hay un elemento sobrenatural, ¿no? O milagroso, si queremos llamarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, se genera ya, y miren, antes de ese terremoto, ya se corría la voz de que esa imagen era milagrosa. Obviamente, al quedar de pie luego de este terremoto, esa creencia se refuerza y comienza ya un culto, comienza una devoción un poco más grande, ¿no? También sucede pues otro hecho interesante. Como comienza a generarse un culto, y eran personas con poca instrucción, eran esclavos, ¿no? Entonces, el párroco cercano de la capilla de San Sebastián, que estaba cerca a Pachacamilla, Pachacamilla era como un barrio donde está ahorita el Señor de los Milagros, las Nazarenas, por ahí, ¿no? Entonces, gestiona para que se borren esa imagen, ¿no? Porque tenía temor este sacerdote de que hayan prácticas no cristianas, prácticas profanas, ¿no? Entonces, gestiona para que la autoridad formalmente vaya a borrar esa imagen. Y justamente constituyen un equipo de personas, una comisión, todo formal, van y de pronto intentan borrar o pintar encima. Fueron 3 intentos y cada intento se veía frustrado porque la persona que quería pintar algo encima, quería borrar, sentía algo sobrenatural, ¿no? Sentía un escalofrío o sentía como que algo le decía no toques esa imagen. Una tercera oportunidad, la persona que quiso borrarla vio cómo deslumbraba ese Jesucristo. Ninguno quiso tocar la imagen. Hasta el punto que decidieron dejarla así, ¿no? Dejarla así. Segundo elemento sobrenatural o milagroso, nadie podía borrar esa imagen, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas en torno al Señor de los Milagros, pero vamos al siguiente punto, ¿no? Entonces, el virrey conde de Lemos, al ver que se generaba una devoción, nombra pues un mayordomo, trata de organizar esa cofradía, esa hermandad, trata de organizarla, y entonces nombra un mayordomo, un jefe, alguien que los organice, ¿no? El famoso Sebastián Antuñano, ¿no? Un hombre noble, ¿no? Que era muy devoto y decide encargarse, ¿no? Y como se había destruido la capillita por el terremoto, el conde de Lemos le pide también que construya una nueva capilla un poco más grande, ¿no? Entonces eso hace Sebastián de Antuñano y se comienza a generar pues un primer culto. Pero ¿qué sucede? El 20 de octubre de 1687, casi 30 años, 30 y tantos años después, ¿no? Viene otro fuerte terremoto, ¿no? Lima y Callao son, pero así removidos, ¿no? Y entonces, igual que la primera vez, todo se cae, las casas, menos se destruye esa capilla también y queda intacta la pared donde está el Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, ante ese segundo hecho milagroso, luego de un terremoto, este hombre, Sebastián Antuñano, decide hacer una réplica de la imagen que está pintada en la pared de adobe, ¿no? Y entonces esa imagen, ¿no? La sacan en procesión, ¿no? Esa imagen la sacan en procesión. Entonces así comienzan las procesiones. Por eso es importante saber que la imagen que sale en procesión no es la original, no es la que está pintada. La que está pintada está en la iglesia de las Nazarenas y no se puede mover porque es una pared de adobe. La iglesia que se ha construido en torno a ese pedazo de pared donde está pintado el Señor de los Milagros. Cualquiera de nosotros puede ir a mirar en las Nazarenas la imagen original, ¿no? La que sale en procesión es una réplica, ¿no? Que luego ya la van adornando, le ponen a María, le ponen a San Juan, al Espíritu Santo, a Dios Padre, detrás ponen a la Virgen de la Nube, en fin, ya, pero es una réplica de la que está ahí, ¿no? Y ahí se genera pues la primera procesión.
Así comienza la devoción. Entonces, como yo digo, hay elementos sobrenaturales y hay un tercer terremoto. En 1746, ya es el 28 de octubre, de donde va, digamos, generarse la fiesta del Señor de los Milagros, ¿no? Vuelve a sufrir otro terremoto. Miren, eran varios temblores y terremotos que estaban en ese tiempo, ¿no? Terrible, fue incluso con un maretazo del Callao se salió el mar, un maremoto, etcétera, ¿no? Y en ese momento, y era un terremoto largo, y en ese momento deciden sacar la imagen del Señor de los Milagros, esa imagen que ya había recorrido algunas veces el pueblo de Lima, ¿no? Deciden sacarla, y cuando la sacan, inmediatamente para el terremoto, para el terremoto. Y eso fue otro milagro. Y de pronto, a partir de ahí, se comprometen todos los 28 de octubre a sacar al Señor de los Milagros. Y se convierte en la fiesta del Señor de los Milagros, ¿no? Y de ahí ya es todo el mes de octubre, en fin. Pero a lo que yo voy es, esta devoción es una devoción que tiene un origen sobrenatural. Es decir, Dios interviene en la devoción del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, es importante ese origen sobrenatural. Ahora, esta devoción para nosotros los peruanos es muy importante. Miren, no sé si ustedes se acordarán, más o menos 2010, creo 2011, hace varios años, aquí en el Perú se proclamó al Señor de los Milagros como patrono de la espiritualidad religiosa católica del Perú, ¿no? Y como símbolo de la religiosidad y sentimiento popular. Interesante, ¿no? Hubo una ceremonia importante, ¿no? Claro, este gesto fue criticado, ¿no? Fue criticado porque decían que es un aprovechamiento político o una especie de una ley inconstitucional o discriminatoria para las otras creencias. Pero miren, más allá de todas esas críticas que pues se escuchan siempre, lo que hizo esto fue un gesto nada más. Y un gesto que confirmaba ¿qué? ¿No? Confirmaba que Perú es un país profundamente religioso, porque lo es. Cuando uno compara el Perú, por ejemplo, o Sudamérica, Latinoamérica con Europa, o sea, la fe en Europa está devastada, la fe católica y cristiana está devastada, ¿no? El secularismo, el agnosticismo, el ateísmo, la indiferencia que se vive en Europa es terrible. En Sudamérica y sobre todo en el Perú, aún se vive una devoción al Señor, una fe, ¿no? Entonces, lo que hizo ese gesto fue constatar simplemente que el Perú era un país era religioso y mayoritariamente católico, ¿no? Entonces, y eso se manifiesta en la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Y tampoco podemos hablar de que fue un gesto discriminatorio, ¿no? Porque fue una de las críticas que se hizo, porque el Señor de los Milagros es un patrimonio de la Iglesia Católica. Y ese gesto de nombrar patrono al Señor de los Milagros de la religiosidad católica era dirigida a los católicos. Era dirigida a los católicos, ¿no? Entonces, se constata que el Perú es un país eminentemente religioso y mayoritariamente católico. Es algo que tenemos que conservar porque es una riqueza, ¿no? Lo que ustedes ven, iglesias, procesiones, misas, en fin, eso no se ve en Europa, ¿no? Entonces, también se hizo otra crítica, ¿no? Se decía que cuando uno participa o ve la procesión del Señor de los Milagros, está ante la vulgarización de la fe, ¿no? Donde prepondera lo emotivo sobre lo racional, ¿no? Las formas, los ritos sobre el fondo, ¿no? Y miren, puede ser cierto que de repente para un hombre de fe le es más fácil ir a una procesión, ir a una misa, en fin, que de repente vivir de manera santa, ¿no? Sin embargo, también es importante señalar varias cosas. Primero, que la fe es un fenómeno interno, interior. ¿Cómo puedes juzgar tú a las personas? ¿Cómo puedes decir, ¿no? ¿Cómo podemos decir esta persona, su fe es? No sabemos, ¿no? Entonces, la fe es un elemento interior, ¿no? Que se puede manifestar de muchas maneras.
Y la devoción al Señor de los Milagros es una de las maneras como se manifiesta esa fe, que puede tener poca formación, que puede de repente hasta mezclarse un poco con lo mágico, con lo maravilloso, pero es fe. Y yo estoy seguro que la mayor cantidad de esas personas tiene una fe sincera, ¿no? Que es cierto, es poco instruida. Y miren, el que esta famosa religiosidad popular, ¿no?, que tiene esas características de una fe muy más emotiva que racional, pues es una gran oportunidad y es un desafío para la Iglesia de formar a esas personas que ya tienen fe, tienen lo básico, que es la fe. ¿Qué nos falta? Instruirlas, enseñarles con paciencia, de manera motivadora, con alguna estrategia, y quizás sea un mea culpa para los sacerdotes, para los obispos, para los que organizamos un poco la iglesia, porque deberíamos nosotros en nuestras homilías dominicales, en las catequesis de confirmación, de primera comunión, instruir, ¿no? No porque lo emotivo no sea importante, lo es definitivamente, pero lo emotivo tiene que tener una base racional, ¿no? Entonces, no, la procesión está perfecta, es una manifestación de fe y nos demuestra que hay mucha fe, pero es una fe que hay que trabajar y que hay que formar, ¿no? Ahora, esta procesión, esta devoción del Señor de los Milagros, tiene también un contenido teológico y un contenido espiritual, ¿no? ¿Cuál es el contenido teológico? Y acá apelamos a la famosa sabiduría del pueblo. El pueblo también tiene sabiduría. Muchas veces el pueblo hace teología sin saber que la hace, ¿no? Miren, la verdad fundamental de nuestra fe cristiana es que Jesucristo, ¿no es cierto?, en su existencia real, fue hombre verdadero y Dios verdadero. Jesucristo es Dios hecho hombre. Eso creemos los cristianos católicos. Y si no lo creemos, no somos cristianos católicos. Porque el cristianismo se define como la fe en la divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, la verdad fundamental de nuestra fe católica, cristiana católica, es que Jesucristo es Dios. Y por otro lado, sabemos nosotros, ¿no?, que solo Dios, porque Dios es omnipotente, es decir, el ser más poderoso que existe, infinitamente más poderoso que existe, ¿no?, solo Dios puede hacer milagros. ¿Qué cosa es un milagro? Un milagro es un acto, un fenómeno que va contra las leyes naturales. Claro, contra las leyes naturales. Si, por ejemplo, yo tengo acá un lapicero, y si este lapicero yo lo suelto, se activa la famosa ley física de la gravedad, ¿no es cierto? Los cuerpos se atraen. Y por ser la Tierra un cuerpo mucho más grande que el lapicero, nuestra impresión es que el lapicero cae, pero en realidad el lapicero es como un imán atraído por la Tierra. Esa es una ley. Lo que sueltes, nosotros le llamamos caer, pero esa es, digamos, la ley de la gravedad. Pero si yo suelto un lapicero y no cae, eso está yendo en contra o por encima de las leyes naturales. Eso es un milagro. Y solamente Dios, que es el gestor de las leyes de la naturaleza, el que las mantiene, solo Dios puede alterar esas leyes. Solo Él lo puede hacer. Por lo tanto, solo Dios puede hacer milagros. Nadie más. Y si nosotros decimos que Jesucristo, si le llamamos a Jesucristo el Señor de los milagros, porque la imagen que sale es Jesucristo, estamos profesando una verdad, la fundamental, que Jesucristo es Dios, porque solo Él hace milagros, porque Él es el Señor de los milagros. Es interesante cómo esta devoción tiene un contenido teológico muy importante, ¿no? La reafirmación de nuestra fe en que Jesucristo es Dios y por ser Dios obra milagros. Y aprovecho para explicar que los santos no obran milagros por su propio poder. Solo Dios obra milagros. Los santos muchas veces obran milagros por el poder que Dios les da. O sea, en el fondo no son milagros de los santos, son milagros de Dios, sino que Dios utiliza, ¿no? Los santos son como herramientas a través de los cuales
¿no? Jesucristo obra milagros, ¿no? Yo le digo, San Francisco, por favor, ayúdame para que curemos, ya, y se cura. Es porque San Francisco intercedió ante Dios para que Dios obre el milagro, ¿no? Sino que en nuestro lenguaje cotidiano decimos, San Judas Tadeo me hizo un milagro, la Virgen María me concedió un milagro. Es una manera de hablar, pero el sentido profundo del milagro o de la intercesión de los santos es justamente que ellos obtienen para nosotros milagros que tienen como origen a Dios, ¿no? Entonces, tiene, como digo, pues un contenido teológico, pero hay otro elemento más. Jesucristo obró milagros, como los obra hoy, como los ha obrado aún, porque Él está resucitado y está vivo, ¿no? Pero Jesucristo ponía una condición para obrar milagros. Cuando Jesucristo estaba en Nazaret, ¿no? En Galilea, en la región de Galilea, está el pueblo de Nazaret, ¿no? Él se crió en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y de pronto él sale de Nazaret ya a sus 30 años, ¿no? La vida pública, comienza a obrar milagros en varios lugares, pero hizo poquísimos en Nazaret, poquísimos. Y cuando le reprochan y le preguntan a Jesucristo por qué no hizo más milagros en Nazaret, él es clarísimo, porque no encontró suficiente fe. Es decir, Jesucristo nos pide fe, ¿no? Para poder obrar milagros. Que le pidamos las cosas con fe, ¿no? Pero acá hay algo importante. ¿Qué tipo de fe? ¿La fe de creer que Jesucristo es Dios, que es una fe meramente intelectual? No, esa fe es importante, pero no es suficiente. La fe de que yo creo que Él es Dios, yo creo que Él puede obrar milagros, es importante, pero no es suficiente. Hay otro aspecto de la fe que también tiene que estar presente. Y es la fe no como en que creo que Cristo es Dios solamente, sino que yo le creo a Jesucristo y le obedezco, hago su voluntad. Y ahí es donde muchos de nosotros los cristianos católicos nos atracamos. La fe de que yo creo con mi mente es muy sencilla, pero la fe que me lleva al accionar, al obrar, a cumplir los mandamientos, a no robar, a no mentir, etcétera, a vivir la comprensión, la caridad con mi hermano, el perdón, luchar contra la soberbia, contra la lujuria, contra la envidia. Y eso que nos pide es la parte más complicada de la fe, pero es parte de la fe. Entonces, sí, podemos ir a la procesión a pedir milagros, podemos pedírselo al Señor desde nuestra casa, podemos ahora virtualmente. La pregunta es, ¿tenemos fe? ¿Pero tenemos esa fe verdadera e íntegra? ¿O de repente podemos caer, como muchas personas pueden caer, en voy a la procesión porque creo y porque necesito? Voy cuando necesito. No, yo puedo venerar al Señor de los Milagros durante todo el año, que es el Señor de la Misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, es el Señor, es el mismo Jesucristo. Sino que de repente es como a Jesucristo que en octubre lo he visto de morado. Pero es el mismo Jesucristo. Y es a Él al que tenemos que obedecer siempre. Creer en Él, pero también obedecerle, ¿no? Creer en Él, pero también obedecerle. Entonces, ese es el aspecto de la fe que nos pide el Señor de los Milagros, ¿no? Ahora, eso respecto del contenido teológico, ¿no? Jesucristo como Dios y la fe que nos pide Jesucristo. Vamos al contenido espiritual, ¿no? Miren, es curioso porque este negro esclavo, ¿no? Este angoleño, cuando pinta esta imagen de Jesucristo, pudo haber pintado a Jesucristo resucitado, pudo haber pintado a Jesucristo predicando, o a Dios Padre en el cielo, pudo haber, pero quiso plasmar en esa pared al Cristo en la cruz, ¿no? Porque probablemente, como era un esclavo y los esclavos en ese tiempo cargaban un sufrimiento, era como la manifestación de lo que tenían en el corazón, ¿no? Esa necesidad de que Cristo, de dibujar a un Cristo misericordioso que les comprende en su sufrimiento. Y por eso esa imagen es Cristo crucificado, ¿no? Y antes de profundizar en esto, recordar que la cruz, si bien es cierto, expresa, digamos, el sufrimiento de Cristo, pero expresa también y sobre todo el triunfo de Cristo,
¿no? La cruz no es pues, sí, los cristianos como tienen la cruz como símbolo, son tristones, son pesimistas, son frustrados, porque claro, la cruz, no, porque Jesucristo no quedó muerto, Jesucristo resucitó. Pero entonces, ¿por qué seguimos venerando la cruz? Porque la cruz, el mensaje de la cruz es que Jesucristo nos dice, o te dice, hijo, te amo tanto que fui capaz de dar mi vida en la cruz por ti. Entonces, y dando mi vida en la cruz por ti, yo he vencido al pecado, he vencido al mal, porque el mal está en el egoísmo. Y mi acto de amor ha vencido ese egoísmo, ha vencido ese pecado y ha triunfado el amor. La cruz es el reflejo del amor. Cuando uno mira una cruz dice, esa cruz me recuerda que Cristo me amó, me ama y me amará siempre, ¿no? Entonces, la cruz es el triunfo del amor y por eso los cristianos veneramos la cruz. Primero porque sabemos que Cristo está resucitado, pero además porque nos recuerda el amor inmenso que Dios nos tiene, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es para explicar un poco este símbolo de la cruz, ¿no? Pero la imagen del Cristo crucificado, ¿no? Así como para ese esclavo angoleño reflejar su propio sufrimiento y saber que no estaba abandonado, sino que estaba Cristo también sufriendo y que ambos sufrían, ¿no? Es reflejo de la misericordia. Porque este es otro dato importante. Jesucristo no es un Dios que puede estar de repente en el cielo y diciendo, pobrecitos los humanos que sufren. No. Jesucristo, cuando se hizo hombre, sufrió con nosotros. Sufrió como nosotros. ¿Cómo no acordarnos de ese momento en Getsemaní, en el huerto de los olivos? Que experimentó como ser humano, como hombre que también era, experimentó el temor, el tedio, el pavor al sufrimiento físico y psicológico y espiritual, ¿no? Esa flagelación en sus espaldas, esa humillación de escoger a Barrabás, que era un delincuente, antes que a Jesucristo, ¿no? Ese ser humillado y caminando hasta el monte Calvario y ser clavado y ver el dolor de su madre, o sea, ¿cómo podemos pensar que Jesucristo no sufrió? ¿Quién era Dios? En su parte humana sufrió. Por lo tanto, Jesucristo sí puede hablar de sufrimiento. Jesucristo conoce el sufrimiento y por lo tanto conoce nuestro sufrimiento. No lo conoce intelectualmente, lo conoce desde dentro porque Él sufrió como nosotros, ¿no? Entonces, ese Cristo crucificado que está en la imagen del Señor de los Milagros nos dice, yo conozco tu sufrimiento y yo te acompaño con tu sufrimiento. Pero ese sufrimiento tiene un sentido cristiano, ¿no? Que también te hace madurar, que también te hace recordar que este mundo es pasajero, te hace recordar que existe un cielo donde no habrá sufrimiento, en fin, toda la teología del sufrimiento. Entonces, por eso es que la procesión del Señor de los Milagros, si ustedes se dan cuenta, tiene un hálito también de melancolía, ¿no? Las canciones, o sea, porque la gente va y le presenta a Jesucristo sus propios sufrimientos y Jesucristo los acoge en su corazón y los carga en esa cruz que va paseando por las calles de Lima, ¿no? Entonces, Jesucristo, en su misericordia, se dirige a los que sufren, a nosotros que sufrimos. Y no solo eso, hay otro aspecto de la misericordia, que se dirige también a nosotros los pecadores, ¿no? Todos somos pecadores y Jesucristo en su cruz acoge a todos los pecadores, ¿no? Y esto es muy importante, porque la misericordia es la esperanza que tiene el cristiano al experimentar el pecado y tratar de no pecar, pero la tentación le gana, quiere ser fiel a Dios y mete la pata en esto. Está Cristo que nos perdona, el perdón de Cristo. Pero hay algo importante, y lo decía el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco hacía una diferencia entre los pecadores y los corruptos. Él decía, todos somos pecadores. Es verdad, todos somos pecadores. ¿Quién no miente? ¿Quién no cae en esto? ¿Quién no tiene cólera? ¿Quién no a veces insulta? De repente te ganó esto, lo otro, en fin. Hoy sí, cometí pecados, es verdad. Pero lo importante es que tú luches por no pecar.
es que tú quieras salir del pecado, es que tú intentes cada vez ir alejándote más del pecado. Si caes es por debilidad, porque te ganó la tentación. En cambio, el Papa Francisco decía que el corrupto es el pecador que quiere continuar en su pecado, que no le importa salir de su pecado, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? El Señor de los Milagros acoge a los pecadores, pero para que salgan del pecado, ¿no? Acoge a los pecadores para que los pecadores poco a poco, con misericordia, con paciencia, pero decidan salir del pecado. Pero el Señor de los Milagros no es para los corruptos. No es para las personas que quieran vivir en pecado y que van a pedir un milagrito. No, ¿no? O sea, vemos también, seguramente a la procesión irán delincuentes, irán políticos corruptos. Que vayan, si quieren. La procesión está abierta para todos. Pero Jesucristo les concederá un milagro a personas que tienen solo la fe intelectual, pero no la fe de obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? Y acogerá a los corruptos, a los pecadores. Sí, todos somos pecadores. Nadie puede decir que no es pecador, ¿no? Entonces, este elemento, pues, de la misericordia, ¿no? El Señor de los Milagros expresa la misericordia y por eso, ¿no? Genera, pues, ternura, emoción, ¿no? Y ver a todas esas personas que compartimos el sufrimiento del ser humano y compartimos que somos pecadores, ¿no? Que levante la mano quien no peca y quien no sufre. Ahí estamos todos, ¿no? Ahora, la verdadera devoción, ¿no? Ya lo hemos dicho, la verdadera devoción no se improvisa y se activa solo los octubres, no. La verdadera devoción se vive todos los días del año. Y como comentaba hace un rato, lo que pasa es que en octubre yo me he visto de morado, pero yo estoy siempre con el Señor. Ese es el ideal de la vida cristiana. Y el ideal de una devoción es consolidar más una relación personal con Cristo, ¿no? Comprenderemos mejor la procesión y la viviremos mejor si es que tenemos una relación personal con Jesús, como cristianos católicos que somos, ¿no? Una relación personal en la oración, en la misa dominical, ¿no? Que es un mandato de la iglesia, tenemos que ir todos los domingos a misa. Obviamente ahora estamos en pandemia y se nos ha eximido de la obligación de la misa dominical por la situación que vivimos. Muchos utilizan el recurso de las misas virtuales, que está muy bien, ¿no? Que está muy bien, pero quien no puede, bueno, en fin, estamos eximidos de esa obligación de la misa dominical hasta que termine la pandemia, ¿no? Pero miren, las personas que son de misa escuchan su misa virtual. No es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo, pero por lo menos tienen ese contacto, ¿no? Igual ahora ya hay confesiones en las parroquias, se han habilitado las confesiones. Si Dios quiere y el Señor de los Milagros nos concede un milagro más, ahora en noviembre se habilitarán las misas por lo menos días de semana, ¿no? Que es lo que se está planificando. Entonces, ahí tenemos que vivir nuestra fe, ¿no? Y en casa con nuestra oración diaria, ¿no? Con el rezo del rosario, la lectura de la Biblia. O sea, si no hay esas prácticas, entonces nuestra devoción al Señor de los Milagros no termina siendo una devoción verdadera, termina siendo una práctica muy externa, ¿no? Y entonces, como digo, esa es la verdadera devoción, ¿no? Y miren, quiero terminar esta penúltima parte ya para entrar al final, señalando que ¿cuál es el verdadero milagro, ¿no? Podemos pedirle muchos milagros al Señor y somos testigos seguramente de algunos milagros que se han suscitado, ¿no? Pero quizás no nos damos cuenta, muchos de nosotros, que somos testigos de un milagro que es más grande que esos portentos que Jesucristo incluso hizo estando aquí entre nosotros, ¿no? Porque miren, yo ya les expliqué al comienzo, ¿no? Las leyes de la naturaleza están sometidas a Jesucristo. Están sometidas. Él no tiene que pedirle permiso a las leyes naturales. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Jesucristo no tiene que pedirle permiso a los panes. Hey, ¿los puedo multiplicar? No. Las leyes físicas, químicas, biológicas están sometidas a Jesús. Bueno, los multiplica fácilmente. Curar un ciego es regenerar un tejido óptico, el tejido ocular. Es biología. Son leyes biológicas.
son leyes genéticas. Bueno, esas leyes están en manos de Dios. Jesucristo puede rápidamente curar una lepra, reponer un brazo, lo puede hacer. Las leyes naturales están sometidas al Señor. ¿Se acuerdan cuando había la tempestad y estaban asustados y Jesucristo, silencio, y se calman? Pero las leyes naturales están sometidas a Jesucristo. Pero hay alguien que no está sometido así directamente a Jesucristo, y es el hombre. Porque el ser humano tiene lo que se llama la libertad que no tienen las cosas. Jesucristo nunca se sabía imponer a nosotros, hasta el punto que ustedes pueden conocer mucha gente que no cree en Dios, que no cree en Cristo. ¿Y acaso Jesucristo los obliga a creer? No. Respeta su libertad, le da mucha pena, quisiera que crean, porque al final el que no cree es el que se pierde el beneficio de la fe. Pero Jesucristo no se va a imponer, nunca se va a imponer, nunca se va a imponer, ¿no? Entonces, y por eso lo que hace Jesucristo para que las personas dejen el pecado es persuadir, es motivar, es animar, es enamorar a la persona para que descubra el valor del bien y de la verdad y para que se aleje de lo falso y de lo malo, ¿no? Entonces Jesucristo te persuade, nos motiva, nos anima. Y por eso es que, siendo el hombre capaz de decirle que no a Dios, cuando el hombre, el ser humano, se convierte, sale del pecado, no porque Jesucristo lo obligó, sino porque Jesucristo lo motivó y lo amó y le mostró su amor, y esta persona que estaba en el pecado, en el mal camino, descubre y comprende que Dios lo ama y cambia de vida, eso es un milagro. Ese es el verdadero milagro. Porque el hombre, el ser humano que es capaz de decirle que no a Dios, le dice que sí. Y porque Jesús no hace trampa, pues no utiliza leyes ni te obliga. No. Y si la conversión es un milagro, la santidad es otro gran milagro. Que no solamente te quieras acercar a Dios, sino que quieras crecer. Los santos son milagros vivientes, han sido en nuestra vida. Más importante que multiplicar panes, multiplicar peces, es el milagro de la conversión y el milagro de la santidad de las personas. Miren, yo conozco jóvenes y personas adultas que han estado muy metidas en el pecado, muy metidas en el pecado. Y yo he visto sus cambios y eso es un milagro. O personas jóvenes como muchos de ustedes, que a sus 18, 20, 22 años, 25, 30 años, deciden vivir de manera correcta. Deciden confesarse todos los meses, deciden ir a misa todos los domingos, deciden rezar todos los días, deciden combatir las tentaciones, deciden alejarse de la lujuria, de la avaricia. O sea, eso es un milagro. No nos quedemos solamente con los milagros maravillosos, ¿no? Sino estos que son más maravillosos en realidad, en el fondo, ¿no? Pero que obviamente los otros son maravillas más, ¿no? Entonces, esta pues es nuestra devoción al Señor de los Milagros. Y miren, me quedan 2 minutitos o 3 minutitos, solamente señalar la importancia, ¿no? Algunas precisiones respecto de la procesión, ya como procesión, ¿no? Primero, recordar que lo que veneramos no es tanto la imagen, ¿no? Que sí, la imagen es milagrosa, obviamente, pero sobre todo nuestra veneración y devoción va a quien está en la imagen, que es Jesús, ¿no? Eso es lo primero, ¿no es cierto? Segundo, miren, las procesiones también tienen un sentido interesante, teológico, espiritual, ¿no? Significa, cuando nosotros paseamos al Señor de los Milagros por las calles, estamos, digamos, rememorando a ese Cristo que vivió hace 20 siglos, ¿no? 2000 años, y que caminó también en las calles, en estas calles de la tierra, en Nazaret, en Galilea, caminó. Y nosotros rememoramos a ese Jesucristo que camina por nuestras calles. Jesucristo caminaba por las calles de Nazaret, de Cafarnaúm, de Jerusalén, con las personas, las saludaba y la gente le tocaban y le escuchaban. Eso mismo hacemos hoy con la procesión, con la imagen de Cristo. Cristo que camina entre nosotros, ¿no? Además, la procesión nos recuerda, ¿qué cosa? Esa procesión que se mueve, que va, ¿no? Que nosotros, como iglesia, estamos también de paso en este mundo.
No nos olvidemos que este mundo es pasajero. Estamos de paso. Y no debemos conformarnos con este mundo. Y no debemos pensar que acá está todo. Debemos pensar en la vida eterna. O sea, somos itinerantes, ¿no? Como dice la carta a los Hebreos, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro, la Jerusalén celestial. Entonces estamos de paso y la procesión nos recuerda eso, que todos juntos como iglesia vamos caminando, ¿no? Además, el cristianismo nos exige ser testigos de la fe. Jesucristo nos pide dar testimonio de nuestro amor a Cristo y del amor que recibimos de Cristo. Y la procesión es una oportunidad fabulosa para dar testimonio público. Miles de miles testimonian la fe, ¿no? Testimonian esa fe que Jesucristo nos pidió que hagamos, que testimoniemos, ¿no? Y miren, termino señalando esto, que me pareció muy interesante, les voy a leerlo. Las procesiones nos muestran como pueblo, más allá de las diferencias y distinciones de todo tipo. Somos pues un pueblo, una iglesia, reunida en oración, elevando cantos y unida por un destino glorioso, caminar juntos al encuentro de Cristo, el Señor. Cuánta riqueza de significados poseen, en definitiva, las procesiones, especialmente la más impactante y multitudinaria, la procesión del Señor de los Milagros. Un regalo que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Entonces, nada, eso era un poco lo que yo quería, estas reflexiones que quería compartir con ustedes, ¿no? No sé si alguna pregunta, alguna intervención, lo que bueno, en esta parte, gracias Padre, su charla ha sido enriquecedora para todos nosotros que tenemos la fe cristiana. Animo a los asistentes, que nos quedan pocos minutos, para que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la puedan hacer por el chat directamente, porque somos muchos, somos 125, y entonces no vamos a poder, pues, abrir los micrófonos como nos gustaría. Los invito entonces a que formulen sus preguntas directamente al Padre y que Él las va a resolver. Sí, con toda confianza pueden hacer las preguntas, ¿no? Se dice que cuando no hay preguntas, eso porque, exacto, es que o porque todo se entendió, todo se entendió, o porque no se entendió nada. Una de las dos. No, vamos a decir que nos hemos entendido todo y hemos estado atentos desde la parte histórica hasta ahora, ¿no? Pero con todo gusto, si alguno quiere escribir por ahí una pregunta, lo puede hacer. Yo, mientras van escribiendo alguna pregunta, si es que hay, los animo a que, bueno, ya estamos terminando un poco este mes morado, ¿no? Y conectarnos siempre con ese Señor de los Milagros que puede vivir en nuestro corazón durante todo el año, ¿no? Y bueno, es un poco lo que sucede con la Navidad, ¿no? A veces llegamos a la Navidad y nos convertimos en muy católicos en Navidad. Y yo les diría ahora, quieren que el próximo octubre, que Dios quiera que no estemos en pandemia, que Dios lo quiera, ¿no? Que nos haga un milagrito el Señor de los Milagros, pero queremos llegar a ese octubre de 2021, pero así con una devoción fuerte y firme para que la experiencia con el Cristo morado sea intensa. Empecemos ahora, empecemos hoy. Hoy que está terminando ya el mes de octubre, empecemos con nuestra oración diaria, con nuestra misa dominical y nuestras confesiones, por lo menos esas tres cosas. Y vamos a ver cómo llegamos para el próximo octubre. Vamos a vivir un mes morado realmente grandioso y espectacular. Muy bien. Bien, Padre. Gracias, Enrique. Muy a gusto. Somos un equipo. Ahí hay una pregunta. Sí, por favor, de Alice. ¿La puede resolver? Le han mandado una pregunta, Padre. A ver, vamos a ver. Dice, el Señor de los Milagros, nos dice Yulisa, es muy milagroso, yo le tengo mucha fe y siempre en mi condominio nos visita. Estuvo 3 días muy contentos, decimos, excelente, eso es así, ¿no? Por ejemplo, Yulisa tiene esa fe del Señor de los Milagros y a veces se organizan los condominios, nosotros en la universidad tenemos nuestro Señor de los Milagros, ayer tuvimos la misa, en fin, la sacamos siempre en procesión, esta vez no se ha podido, pero muy bien Yulisa, y así como ella, todos debemos pues buscar la manera de vivir y darle gracias a Dios por nuestro Señor de los Milagros. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, gracias usted, Enrique. Padre. Sí, gracias a usted.
Recordarles a todos los jueves culturales, los miércoles de actualidad, los viernes de poesía. Vamos a tener un estupendo programa en noviembre, así que no dejen de asistir. Muchas gracias, padre, le están Nos vemos. agradeciendo. Dios les Nosotros bendiga, también cuídense. lo llevamos en el corazón y sobre todo que nos va a renovar nuestra fe. Gracias, que Dios les Gracias, bendiga padre. mucho. Nos vemos. Felicidades, gracias. Gracias, Susana, gracias, Mónica, por su apoyo. Gracias, amigo Correa. Gracias, muy amable.